Muchas gracias, Diego, por la presentación. Efectivamente, el día de hoy vamos a iniciar con un tópico muy importante acerca de lo que es la importancia de la tomografía en lo que es la planificación endodóntica. El máster el día de hoy tiene una duración aproximada de 2 horas. Vamos a dar un tiempo para que los colegas que están presentes tanto en la sesión virtual puedan hacernos llegar las consultas. Digamos que vamos a manejar ello con bastante orden para evitar retrasos en cuanto a la exposición del día de hoy. El doctor Cafo ya se encuentra con nosotros. Él, como ya lo ha comentado Diego, forma parte de la plana docente dentro del Centro de Capacitación Dentística Escuela, y el día de hoy pues nos complace escucharlo ahora pues en este masterclass. Doctor Cafo, nuevamente le reitero el agradecimiento de parte de todo el equipo, tanto de CEDIX como de Dentística, por participar y estar presente el día de hoy en esta conferencia. Podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Doctor Cafo tiene a su disposición la plataforma y cualquier consulta o inquietud nos la hace llegar por interno. Bien, doctor Cafo, podemos iniciar. Gracias, doctora Verónica. Gracias, Diego, por la invitación. Yo realmente bastante satisfecho por querer brindar a la audiencia un poco de mi experiencia, tanto en lo que corresponde al área de endodoncia como a la tecnología en sí. Voy a ver un poco de todo. Me dan unos segundos para compartir pantalla. Correcto, doctor. ¿Se puede ver se ve mi imagen? ¿Sí? Sí, Sí, doctor, doctor, puede se visualiza visualizarse. muy bien. Perfecto, ahora sí. Bien, voy a hablar sobre endodoncia y tomografía. Pienso que en el público hay doctores, doctoras que hacen endodoncia y yo siempre en mis clases, tanto en el pregrado como en el posgrado, manifiesto lo siguiente, que la endodoncia es una sola, que la endodoncia, las enseñanzas que se dan en el pregrado no difieren del posgrado. La endodoncia es única. En tal sentido, lo que sí es el nivel de conocimiento que uno adquiere en el posgrado, obviamente es superior, porque hablamos mucho más de investigación, mucho más de tecnología, porque buscamos que esa pieza dentaria se mantenga el mayor tiempo posible en el alveolo. Entonces, hay que partir siempre por el objetivo de la endodoncia. ¿Cuál es el objetivo de la endodoncia? Es, como les decía, mantener el diente en función el mayor tiempo posible en la cavidad oral y luego rellenar, ¿no? De manera tridimensional y compacta para evitar que se recontamine. Voy a hablar un poco de todo, cómo ha ido evolucionando la endodoncia. Voy a mostrar un caso clínico para finalmente mostrar casos clínicos que hacemos en el posgrado. Creo que les va a interesar, lo he planteado de esa manera, ¿no? Y espero que si ustedes tienen dudas, alguna duda, me pueden interrumpir en el momento, no tengo mayor problema, y despejar casualmente esas dudas. Para eso estamos. Miren este casito de cómo llegan los pacientes a la consulta, ya sea de un diente anterior y un diente posterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos casos, no? Obviamente tenemos que partir por el diagnóstico. Si no partimos por el diagnóstico, ¿cómo podemos saber el tratamiento? Si sabemos el diagnóstico, determinamos el tratamiento, podemos nosotros manejar el plan de tratamiento y ofrecer al paciente un pronóstico. Miren, este caso es del manejo de una alumna de 4º año en el pregrado. Llega el paciente en estas condiciones y lo primero que tenemos que hacer es remover todo el tejido cariado. Es muy importante remover todo ese tejido, claro, previa anestesia, previo aislamiento absoluto, ¿no? Y reconstruirlo. Una vez que hemos ya emitido un diagnóstico, reconstruimos y hacemos las demás etapas que corresponde a un tratamiento, ¿no? En la apertura,
el desgaste compensatorio, conductometría, en fin, todo lo que ustedes ya lo han visto en el pregrado. Pero es la manera como debemos de iniciar un tratamiento de conducto, si queremos ser exitosos. Básicamente, el aislamiento absoluto, y si hay paredes adyacentes vulneradas, hay que reconstruirlas. Como en este caso, por ejemplo, de esta molar, también la misma alumna del quinto año, en esas condiciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconstruir la pieza dentaria en parte para poder proseguir con eh, las siguientes fases del tratamiento, ¿no? Y vean, esa es la manera como se está trabajando en el pregrado en una universidad nacional. ¿Y cómo vuelven los pacientes? Yo quiero mostrar un caso, porque a veces terminamos los tratamientos de esta manera, con una pasta provisional, cosa que, y eso ya no se debe de hacer, no se debe de terminar en estas condiciones, pero les muestro cómo vuelven los pacientes, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo termina nuestro trabajo? Hemos terminado el tratamiento de conducto y la pregunta es, ¿cuándo termina nuestro trabajo? Y si una vez que hemos terminado el tratamiento de conducto, per se, si nosotros realizamos alguna protección para evitar la filtración, tanto, sobre todo la filtración coronal, ¿no? Y por ende la fractura. Estos conceptos de que la endodoncia termina con la obturación es obsoleto, eso ya no se da. Toda pieza dentaria que se trata endodónticamente no culmina con la obturación, doctores. Culmina con su restauración definitiva o con su rehabilitación. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Porque a veces regresan los pacientes y miren estos cracks, estas fracturas, ¿no? ¿Y de qué nos sirvió hacer un tratamiento de conducto si el paciente no se rehabilitó? Claro, el paciente ya no siente molestia, pero el responsable en cierta medida somos nosotros, porque no fuimos lo suficientemente claros con ellos para poder eh, rehabilitarlo. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que pensar en los objetivos de la endodoncia, en preservar el mayor tiempo posible esa pieza dentaria en su alveolo. Miren este casito. Se hace el tratamiento de conducto, la apertura cameral con todos sus pasos, se ubican los conductos y como estamos hablando de una primera molar superior, hay que entender que la anatomía es eh, de básico conocimiento. Sabemos que las primeras molares superiores tienen 4 conductos. En promedio, alrededor del eh, 85%, 80% en América, las primeras molares superiores tienen 4 conductos. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 pacientes, 8 presentan 4 conductos. Y el cuarto conducto está ubicado, ¿dónde? En la raíz mesiovestibular. Pero aquí quiero que vean esta fisura. Se lo estoy mostrando. Se terminó de obturar, ¿no? Y así quedó en la radiografía. Y culminó el tratamiento y el paciente después de un tiempo regresa. Y mire cómo regresa. ¿Qué pasó aquí? Prevención. Nosotros fuimos los que realizamos ese tratamiento. Y el paciente por desconocimiento y por más que nosotros le digamos no comer cosas duras por esa zona hasta que se rehabilite, pero miren, terminó en la remoción de eh, esa parte de la corona y al final en exodoncia. ¿Qué debimos de hacer? Yo generalmente aconsejo lo siguiente. Si es una pieza dentaria con amplia destrucción coronaria, ¿qué más da eliminar toda la parte oclusal? Porque al fin y al cabo, ¿se va a rehabilitar de qué manera? No necesariamente con un post y corona, de repente con un endocrown, ¿no? Esas son las nuevas tendencias. Y para ello necesitamos eliminar la parte oclusal. Tenemos que hacer todo una protección para distribuir las fuerzas de manera que se evite
la fractura de la pieza dentaria y más que todo, esa pieza dentaria cumpla su función. Este fue el caso donde tuvo que extraerse la pieza dentaria y al fin y al cabo no se hizo un implante, sino una eh, rehabilitación ya con un puente fijo y quedó de esta forma. Entonces, el mensaje es que los tratamientos de conducto no culminan con la obturación, sino con su rehabilitación o su restauración. Y por ello, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y quiero presentarles un caso clínico. Quiero mover esto. Un caso clínico. Miren este casito clínico sobre un retratamiento. ¿De acuerdo? Y aquí voy a hablar, en este caso, me voy a eh, esforzar en explicar de qué manera la tecnología actual favorece ese objetivo que busca la endodoncia. Este es un caso de un tratamiento de conducto mal efectuado. Es evidente que hay una subobturación y la paciente persistía con la molestia y y su odontólogo, bueno, pues al ver la radiografía, ver la imagen, decide hacer un retratamiento. Este es un casito del año 2008. Por eso que siempre lo paso, porque es del 2008, ¿no? Y del 2008 al 2024, ¿qué tanto la tecnología nos facilita la resolución de estos casos? Pero ojo, no todo es tecnología. Aquí hay mucho conocimiento de por medio y ese conocimiento se los quiero transmitir. ¿Qué es lo que hice yo en esta situación? La primera radiografía que están ustedes visualizando es la que me mostró el doctor, que hizo ese tratamiento. Y la segunda también, porque hizo un retratamiento. Y en vez de mejorar, empeoró el caso, como están visualizando. A tal punto que lo trajo aquí a mi consulta y obviamente hay que analizar qué tan factible es realizar estos tratamientos. Ojo, año 2008. Pensar en una tomografía en estos casos parece entonces no era tan viable para el paciente por un tema económico, ahora es mucho más accesible, ¿no? Pero la imagenología, en este caso de las radiografías, ayuda bastante. Entonces, el nivel de complejidad de lo que era grado 1, porque no es una pieza de talla con raíces, con curvaturas pronunciadas, por la situación en que se presenta, se convierte en un grado 3 de dificultad, según la Asociación Americana de Endodoncia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desobturar. Hay que desobturar. Y en ese entonces yo utilizaba eh, soluciones como el eucaliptol, que tienden a disolver, ¿no? La gutapercha o también el óleo de naranja. Actualmente eso ya no se utiliza. Se utilizan instrumentos mecanizados para remover la gutapercha, como el remover o como los instrumentos reciprocantes. Y bien, y vean ustedes, ¿qué encontramos una vez que hemos desobturado? Escalones, obliteración y una posible fractura de instrumento. Eso hace complejo el tratamiento. Pero aquí hay mucho desconocimiento, obviamente. El pronóstico. ¿Qué le digo yo a la paciente? La verdad, que para un caso de retratamiento, debido a que los sistemas de conductos fueron pobremente instrumentados y obturados, y la bacteriología, la cantidad de gérmenes dentro del conducto es más insidiosa, obviamente el porcentaje de éxito es bajo. Los especialistas no hemos estudiado, ojo, para resolver esos casos. Hemos estudiado para procurar, ¿no? Ya con la experiencia, salvar piezas dentarias
de complejidad alta, pero aquí en este caso es el porcentaje de éxito es bajo y también yo no sé con qué me voy a encontrar una vez que desocture y de repente hasta que se puede resolver. Entonces, este es el caso y la imagen del lado derecho es el mismo caso pero ya resuelto. ¿Cómo llegar de este punto al otro punto? Doctores, con conocimiento de la anatomía, con conocimiento y ayuda de la tecnología. Por eso hay que estar siempre atentos al avance de la tecnología. Y en endodoncia se aplica bastante tecnología. Aquí tenemos la fecha, 11 de diciembre del 2008. Se desobtura el sistema de conductos, ¿no? Y luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, en ese entonces utilicé el eucaliptol, se puede usar el óleo de naranja. Actualmente podemos utilizar instrumentos mecanizados para remover la gutapercha. Y luego, una vez que hemos desobturado, el siguiente paso es la exploración, el scouting o el cateterismo, explorar al interior del conducto radicular. Y miren, ni bien introduzco una lima, por si acaso aquí estoy con un aislamiento absoluto, ¿no? Con el ojo down, miren el escalón que se forma. Y a este nivel prácticamente ni se visualiza conducto. Y sabemos que los conductos radiculares tienen cierto grado de curvatura, pero aquí hay un escalón. Y en la otra raíz, una posible fractura de instrumento. Entonces, lo que tenemos que hacer, teniendo el conocimiento de que las raíces tienen grado de curvatura, empezamos a una lima 0,8, de repente una 10, a precurvarlas, estas limas de acero, y procurar, ¿no?, hacer un sondaje, una exploración, hasta qué punto yo puedo negociar esa curvatura. Y para estos casos tengo que tener bastante paciencia. En ese entonces yo me ayudé del EDTA, ¿no?, del etilenglicol tetracético, en este caso era el File Easy de la casa Ultraden. Me facilitó bastante la remoción del tejido inorgánico, ¿no?, de ese detritus que estaba a ese nivel. Pero igual, sé que en las piezas dentarias hay puntos de tensión y de palanca. No son conductos rectos o con una curvatura, eh, tienen curvatura en cierto punto con sinuosidades, ¿no? Y hay que conocer esos puntos de tensión o de palanca que van a actuar, ¿no?, en el instrumento debido a la condición anatómica del conducto. Y para ello, eh, el siguiente paso que debo de hacer sería el acceso radicular cervical. Ese acceso es una propuesta, ¿no?, en donde lo que yo busco es, si bien es cierto, a nivel de la porción radicular, vean esta curvatura, y aquí tenemos mayor espesor retinario, lo que yo busco es enderezar esta primera curvatura para que el instrumento ingrese lo más recto posible. No es que va a ingresar recto, sino lo más recto posible. Y aquí tengo que hacer énfasis en dos conceptos, lo que es el desgaste compensatorio, que es la remoción de estas convexidades de las caras eh, proximales de la cámara pulpar, y el desgaste anticurvatura. Muchos siempre se confunden desgaste compensatorio, que es lo mismo que desgaste anticurvatura, y eso no es así. Sigamos con nuestro caso. Voy a hacer un preparo cervical. Voy a aplicar el conocimiento teórico y vea, aquí hay convexidades, desgaste compensatorio, porque es a nivel de cámara, y voy a enderezar estas primeras curvaturas de esta porción cervical, y si es que es posible, también de la porción media. Y eso me va a permitir, ¿no?, tener ventajas durante la preparación biomecánica. Ventajas. ¿Y con qué se realiza? Actualmente podemos realizarlos con instrumentos, por ejemplo, con el SX de ProTaper Gold.
Hay otro SX, ¿no? También de ProTaper, pero que es de acero. Estos de el ProTaper Gold o el HyFlex EDM son instrumentos de níquel titanio, pero que tienen un tratamiento térmico. Los que están viendo también son de níquel titanio, pero no tienen tratamiento térmico a excepción de estos dos. Actualmente, eh, dependiendo de las condiciones, eh, podríamos usar estos de aquí, que son más rígidos. A pesar de ser níquel titanio, son un poco más rígidos. Pero como ingresan hasta el tercio medio, hay curvatura y como tienen eh, tratamiento térmico, lo hace mucho más flexible. ¿De acuerdo? Entonces es preferible usar estos instrumentos, enderezo esta primera curvatura y eso, como les digo, me va a dar ventajas. Y eso es lo que voy a hacer en, en ese conducto. Pero en ese entonces, 2008, yo usé la SX de ProTaper, que no tenía, ni siquiera se hablaba del tratamiento térmico. Por eso les digo que hay que estar atentos con el avance de la tecnología. Hay que cambiar el chip. Siempre hay que estar modernizándonos. Entonces, miren, el 11 de diciembre de 2008, sin preparo cervical y con preparo cervical. Miren cómo está ingresando estos instrumentos. Y es más, sobrepasando más allá del foramen, cosa que actualmente no se debe de hacer. Antes se hablaba mucho de limas de pasaje, ¿no? Actualmente se habla de glide path, perdón, de patencia. Y esto es con el otro conducto. Entonces vean que sí, se pudo negociar esa curvatura y el mensaje es que cuando trabajemos con estos instrumentos no hay que ir en contra de la anatomía. Los instrumentos deben de acompañarla. Y para ello tenemos que tener una gama de instrumentos. No crean que todo es instrumentación mecanizada. También muy importante es tener estos instrumentos de la serie especial, 06, 08, el 10, las limas tipo C, las Pilot, por ejemplo, que en la punta son mucho más rígidas, son mucho más cortantes que las Access. Son similares, pero eh, visualmente, pero en sus características eh, metalúrgicas, eh, se marca la diferencia. Una vez que hemos hecho el preparo cervical, el siguiente paso, esto se hace en cualquier pieza dentaria posterior. El siguiente paso sería la conductometría. Miren estas imágenes. ¿Cómo yo podría garantizar que estoy a longitud de trabajo? ¿Cómo yo les podría decir a mis estudiantes, miren estas imágenes, estoy a longitud de trabajo? Y este es el casito que estábamos tratando, que está aquí al medio. La longitud de trabajo eh, no es aquello que la medida que va desde un borde de referencia coronal hasta un punto de referencia a nivel apical, a nivel del CDC o a nivel de la constricción. Ya se ha descartado que la referencia sea la unión cemento-dentina. Se habla de constricción, es la zona más estrecha del conducto radicular dentinario. Hasta ese nivel yo debo de modelar, debo de conformar, debo de desinfectar. Mientras que el árbol de limpieza se está refiriendo a la patencia. Es decir, a colocar un instrumento delgado que no contacte con estas paredes y que constantemente esté llegando hasta el foramen, ¿no? Y permeabilizando ese conducto. Si bien es cierto, hay escuelas que dicen no hacer ello, ahora cada vez más, producto de la investigación, se procura, ¿no? Hacer patencia. Y ese término no es de ahora, es del siglo pasado, no es de ahora. Entonces, utilicemos un localizador. No vamos a usar como anteriormente
solamente la radiografía y los datos anatómicos o las ecuaciones matemáticas. Tenemos que usar localizador foraminal. Es el término correcto, ¿no? Porque el localizador, lo que te va a localizar es el foramen, es el foramen. Y es bastante sencillo de utilizarlo. Actualmente, todas las universidades enseñan el uso del localizador foraminal en el pregrado y también actualmente está al alcance del bolsillo. No me imagino que actualmente se realice el tratamiento de ese conducto o se haga esas mediciones sin el uso o acompañado de un localizador foraminal, porque eh, es el único equipo vigente que nos va a permitir determinar esa longitud buscada. Nos va a determinar la longitud hasta el foramen, pero yo estoy buscando la constricción. Entonces, ahí, por datos estadísticos, se dice que del foramen hacia la constricción hay entre 0,5 y 1 milímetro, no del vértice, del foramen. Entonces, a esa medida hay que disminuirle, ¿no? Hay que disminuirle 0,5 o 1 milímetro. Aquí estamos con el localizador, vean, está ingresando, estamos a 0,5. No estamos a 0,5 milímetros. Son valores que solamente nos están indicando que estamos muy próximos al foramen. Ojo, no es que estemos a 0,5 milímetros, no es que estemos a 1 milímetro, ¿de acuerdo? Simplemente son valores establecidos en la pantalla de la marca X del localizador que nos está indicando que estamos bastante próximos al vértice, perdón, al foramen. Y una vez que llegamos al foramen, ¿no? A esa longitud hay que disminuirle 0,5 o 1 milímetro. ¿Por qué? Porque por datos estadísticos ahí debe de estar localizado la constricción. Por esa razón todavía sigue siendo un tema controversial, ¿no? Bueno, aquí tenemos la conductometría. Estamos 12 de diciembre y estamos en conductometría. Y para conductometría, eh, sí, les recomiendo que usen una regla calibrada, una regla precisa, para que no exista eh, errores en la medición. Porque una vez que nosotros determinamos conductometría, determinamos con precisión nuestra longitud, esa longitud nos tiene que acompañar durante toda la preparación biomecánica. ¿Y qué pasaría si mi borde de referencia lo olvidé? Siempre anotar el borde de referencia coronal. Siempre anotar nuestra longitud de trabajo de cada uno de los conductos encontrados para no entrar en errores de procedimiento, para que después el cono calce a la misma longitud de la conductometría. Una vez que hemos determinado conductometría, hacemos lo que sigue, la conformación, la limpieza, la desinfección, que es lo que inherentemente hacemos durante la preparación biomecánica. Pero actualmente, eh, el avance tecnológico en asociación con la metalurgia y la endodoncia ha hecho que los instrumentos ya no sean de acero, porque en los inicios, 1902 más o menos, el instrumento que se utilizaba o que se fabricó era de acero al carbono. Ahora es de acero quirúrgico y actualmente eh, se utilizan los instrumentos de níquel titanio. Pero los que recientemente están llegando a nuestro país son instrumentos de níquel titanio con tratamiento térmico. Tienen alta resistencia a la fatiga cíclica. Tienen control de memoria. Yo puedo doblar un instrumento y se queda tal cual. Y eso ayuda bastante en negociar las curvaturas o las dobles curvaturas que se pueden presentar dentro de los conductos radiculares, ¿no? Por eso, bienvenido la endodoncia mecanizada. Y hay que estar eh, actualizados con estos tipos de instrumentos que les adelanto. Si bien es cierto, aquí en el Perú existen o se comercializan diversos
instrumentos, ¿no? Endodónticos en el mundo. ¿Cuántos instrumentos o sistemas creen que existen? Todo lo que están viendo aquí existe en nuestro país. El sistema Intubo, de BDW, de FKG, Endoshaper, de Coltene, de Dentsply, ¿no? En fin, muchas marcas, muchos sistemas, muchas configuraciones en su diseño. En el mundo estamos hablando de por lo menos 500 sistemas mecanizados, 500 sistemas. Pero no se trata tanto de qué sistema yo utilizo, sino qué tanto yo conozco ese sistema para preparar un conducto radicular. Y para ello tengo que hacer una correcta lectura de las especificaciones técnicas, ¿no? Del instrumento. Y vean, esto es un instrumento endodóntico, mecanizado. Si es rotatorio, si es oscilatorio, si es reciprocante, no es reciprocante, si la punta es cortante, no es cortante, si el taper es constante, variable o invertido, si la aleación, ¿no? ¿En qué fase está? ¿En la fase R, en la fase M, o sea, M de martensítica, o en la fase normal, que es la fase austenítica? En fin, no vamos a hablar a detalles de ello. Estamos aquí, conductometría. ¿Cómo llego a este punto, a conductometría? Mediante la preparación biomecánica, obviamente. Pero eh, para utilizar estos instrumentos, no es que yo agarro un sistema y empiezo a trabajarlos. No es tanto así. Se recomienda hacer un glide path previamente. Un glide path, que es crear una vía de deslizamiento previo a la preparación biomecánica. Una vía de deslizamiento a longitud de trabajo. Y para ello podemos usar, por lo que se usaba antes, los Path5, que era un sistema de 3 instrumentos. Y después Dentsply dice, hay muchos instrumentos, más los instrumentos mecanizados, demasiado, y crea ProGlider. Actualmente hay más sistemas para hacer este glide path, que es crear una vía de deslizamiento hasta un diámetro 20 o 25, y ese glide path inclusive lo podemos hacer de la manera manual, porque ya hemos determinado la longitud de trabajo, ¿no? Estamos hablando de los conductos mesiales, imagínense. Yo puedo trabajar, después del preparo cervical, puedo entrar con la 0,8, la 10, 15 y 20. He creado una vía de deslizamiento previo a la, a la preparación biomecánica. Y luego se utilizan los sistemas mecanizados. Yo utilicé el S1, S2 de Protaper. Ojo, repito, estamos hablando de 2008. Después utilicé las limas de acabado como las F1, F2, F3, ¿no? Y utilicé la F3, que es en el diámetro en la punta, por ejemplo, es un 30, pero en los primeros milímetros es taper 9. Actualmente yo no utilizaría un F3 para preparar los conductos mesiales de molares inferiores. Es demasiado agresivo. Y para mi suerte, no felizmente, no he creado un stripping, una perforación en banda. El taper es demasiado. Por eso tenemos que tener en cuenta qué entendemos por taper. Es el aumento del diámetro del instrumento por cada milímetro que avanzamos coronalmente. Cuando utilizamos instrumentos mecanizados, hay que pedir las especificaciones, hay que saber de qué taper estamos hablando. En los instrumentos manuales, por ejemplo, el taper siempre es 0,2 o 2, hablando en enteros. O sea, por cada milímetro que avanzamos cronalmente se va incrementando en 2, en 2, en 2. Y luego no solamente vamos a conformar el conducto, sino también hay que desinfectarlos, hay que irrigar. Y antes, ¿con qué irrigábamos? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué aditamento? Con agujas, pero agujas hipodérmicas, no como estas de aquí,
que son agujas endodónticas, agujas bastante delgadas, ¿no? Cuyo calibre permite, una vez que hemos culminado la preparación biomecánica, ingresar a todos los confines del conducto radicular. Esta aguja debe de llegar por lo menos de manera holgada a 2 milímetros antes de la longitud de trabajo. Porque la idea ahora, 2024, en estos últimos 10 años, no es tanto ampliar el conducto, es ampliar mínimo, dejar el foramen en el menor diámetro posible, hacer una preparación cónica en múltiples planos, pero lo que yo busco es desinfectar. Antes se creía que cortando la dentina, obviamente cortamos dentina, estamos removiendo o disminuyendo la carga bacteriana, pero también estamos haciendo propenso a que esta zona se adelgace y sea más propenso a las fracturas, porque estamos adelgazando la dentina. Y la idea actualmente es de desinfectar. Y para ello se utiliza pues el hipoclorito de sodio, también nos podemos ayudar del etilendiamino tetracético, en algunas ocasiones para retirar estos compuestos el suero fisiológico. Hay más irrigantes, pero los clásicos es el hipoclorito de sodio por sus propiedades antibacterianas, sus propiedades, su bajo costo, sus propiedades de disolver el tejido orgánico. Una vez que hemos culminado la preparación biomecánica, por estudios se sabe que se deja un 35% de paredes del conducto sin tratar. Inclusive con la instrumentación mecanizada, dejamos un buen porcentaje de paredes que no toca el instrumento. Miren este estudio de Siqueira del año 1999 y él evalúa in vitro la reducción de la población bacteriana por la acción mecánica de los instrumentos y de los irrigantes. Y él, en ese estudio, dice que la reducción bacteriana fue de menor a mayor cuando los canales fueron preparados a mayores diámetros. Eso es correcto, eh, es lógico. Pero si estamos en un conducto con curvatura, a ver, ustedes intenten ingresar con una lima 40 de acero a un conducto curvo. Lo que van a crear es escalones, de repente transporte apical, errores de procedimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta actualmente es no tanto ampliar en la porción apical, sino hacer una preparación cónica. Al hacer una preparación cónica que nos permita llevar el irrigante hasta 2 o 1 milímetro antes de longitud de trabajo, eh, quedando satisfechos, porque el irrigante está actuando a ese nivel. Y para ello es necesario usar eh, instrumentos mecanizados y no solamente instrumentos mecanizados, sino conocer sus características de esos instrumentos mecanizados. No es lo mismo instrumentar un conducto mesiovestibular de una molar inferior que un conducto palatino de una molar superior. Las características anatómicas son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, miren este casito en donde vamos a imaginarnos, ¿ya? Vamos a imaginarnos en este bloque de vidrio. Si yo preparo a longitud de trabajo hasta un diámetro 25, una lima manual hasta un diámetro 25. A los 2 milímetros, como estos instrumentos tienen un taper de 2, al milímetro siguiente será un 27, al milímetro siguiente será un 29 y al milímetro 3 será un 31 en diámetro. ¿De acuerdo? Pero si utilizo un instrumento mecanizado que en la punta es un 25, pero taper 6, ¿qué quiere decir? En la punta tendremos diámetro 25, al milímetro siguiente será un 31 en diámetro, a los 2 milímetros será un 37, a los 3 milímetros prácticamente un 42. Y, y el diámetro de esta aguja es 30 G, 30 gauge. Coincide
con el diámetro de una lima 30. O sea, ese 30 significa que es en la punta 0,3 milímetros. Ahora, si yo preparo un ProTaper universal, que es la lima F2, que es un 2508, miren a los 3 milímetros, ¿cuál sería el diámetro? Es un 49, prácticamente un 50. Suficiente para que ingrese esta aguja endodóntica, ¿no? Y se pueda lograr una mucho mejor desinfección que si estuviera, en este caso, de la 2502. Puedo utilizar un instrumento reciprocante, como el Wave One Primary, que también coincide con ese diámetro de 25 y 0,08, que es el taper. Igual, a los 3 milímetros, prácticamente el diámetro equivale al de una lima 50. O el Wave One Gold. Este Wave One Gold es un instrumento que tiene taper 0,7 y es un instrumento que tiene tratamiento térmico. Miren, a los 3 milímetros es un 46, prácticamente el diámetro de una lima 45, suficiente para que ingrese la aguja endodóntica, lleve el irrigante y pues, estemos haciendo la desinfección, irrigación y aspiración. Por eso es muy relevante que ustedes, instrumento mecanizado que tengan, conozcan el taper, conozcan el taper. Si es taper continuo, como el sistema M2, como el sistema Rotape, o taper variable, como es el ProTaper, el Wave One, ¿no? El Wave One Gold. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Que a mayor conicidad, ya no a mayor diámetro, sino a mayor conicidad, mayor flujo del irrigante. Esa filosofía tenemos que entenderla para poder aplicarla. Ya no necesito en estos conductos mesiales de molares inferiores o vestibulares de molares superiores ampliar el conducto para que pueda desinfectar. Ya no es necesario, porque el mismo instrumento mecanizado por el taper que tiene, ¿no? Me va a permitir que ingrese la aguja endodóntica. Miren este casito. Sucede lo siguiente. Colocamos una aguja endodóntica. Esta es una aguja endodóntica, es una Navitip. No, perdón, esta es una Endoeasy de la casa Ultraden que tiene ventana lateral o salida lateral. Y si yo coloco una solución de contraste y presiono el émbolo, ¿qué estoy imaginándome? Que el irrigante va a llegar hasta esta zona, ¿cierto? Y miren, en este estudio se colocó una solución de contraste que es el Cefodex. Es una solución cuyas partículas son muy pequeñitas, más pequeñas que el diámetro de un glóbulo rojo. Y vean, ¿dónde quedó el irrigante? Por eso que si estamos pensando en utilizar agujas endodónticas y esta aguja endodóntica al final de la preparación biomecánica no llega por lo menos a 2 milímetros antes de longitud y esté holgado, tengan la plena seguridad que estamos dejando acá bacterias. Y por más que obturemos, ese tratamiento va a fracasar en un alto porcentaje. Y esta fue la aguja endodóntica, la Endoeasy de la casa Ultraden, que tiene ventana lateral. Estas agujas, el diámetro es 27G. 27G. Con estas agujas uno puede utilizarlas en premolares, puede utilizarlas en incisivos y caninos. Las Navitip, que son 30G en molares de preferencia. Bueno, se hizo la preparación biomecánica en ese entonces y porque esos conductos fueron pobremente instrumentados, preferí eh, hacer una medicación intracanal, en este caso con hidróxido de calcio. Miren, fue 15 de diciembre del 2008 y esta medicación puede estar 7, 14, 21 días, ¿no? Y lo que se busca con la medicación intracanal, ¿qué cosa es? Simplemente cambiar el pH interno del sistema de conductos, el pH interno, ponerlo alcalino.
No es que el hidróxido de calcio sea un antibacteriano, lo que pasa es que te cambia el medio, el pH del medio, de ácido a alcalino. Y en un medio alcalino, las bacterias no viven. Bien, le dije a la paciente, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, te veo el próximo año, bueno, en enero, ¿no? Y no con ello, y una vez cuando regresó la paciente, ese hidróxido de calcio hay que retirarlo. Y la mejor manera de retirarlo es activando el irrigante. Anteriormente se hacía esta manera de usar los conos de glutaplersa para activar el irrigante. Actualmente se utiliza estos eh, instrumentos que es el Clean, que se conecta a un contráctulo y empieza a girar y hace agitación. Pero mucho mejor es hacer la activación con el ultrasonido. Y este fue el ultrasonido, esta es una punta de ultrasonido del año 2008. Actualmente son lisas las puntas del ultrasonido, ¿no? Y el mecanismo de acción es que el ultrasonido dentro del conducto va a crear microcorrientes acústicas, va a generar ondas de choque, burbujas, o sea, va a disolver el tejido inorgánico. Ya estábamos, a ver, hicimos la activación del ultrasonido. Esta activación de ultrasonido es 3 ciclos de ultrasonido. 3 ciclos para el hipoclorito de sodio y 3 ciclos para el EDTA. Esta activación se realiza una vez que hemos culminado la preparación biomecánica. Y si colocamos medicación intracanal, la mejor manera de retirar ese hidróxido de calcio que está en todas las paredes es con ultrasonido, haciendo la activación del ultrasonido. 3 ciclos, ¿qué significa ello? Que por cada ciclo, eh, significa que llenamos de hipoclorito el conducto y colocamos solamente la punta del ultrasonido por 20 segundos. Y eso lo repetimos 2 veces. Una vez que hemos culminado, utilizamos suero fisiológico, retiramos todo el hipoclorito con suero fisiológico, ¿no? Y colocamos el EDTA, que es el quelante. Es el, es el irrigante que nos va a remover todo lo que significa tejido o material inorgánico, barro dentinario, Schneermeyer, todo ello. Y repetimos lo mismo, 3 ciclos de 20 segundos con EDTA y retiramos con suero fisiológico. Y luego hacemos la onometría. Y aquí estamos en conometría. En este caso, yo terminé con un F3, que es un 3009. Actualmente no haría eso. Podría terminar en un 2508 y de repente, imaginemos que son conductos muy delgados, muy atrésicos, quizás en un 2504. Pero bueno, para la conometría no vamos a usar los conos convencionales, vamos a usar los conos con teitos. De preferencia que sean de la misma marca de los instrumentos mecanizados que estamos utilizando. En el conducto distal, que es mucho más amplio, ¿no? Yo lo preparé hasta un 4502, un 4502. Por eso estoy colocando un 45 de los convencionales. Y luego se coloca un cemento sellador, de preferencia que sea un cemento resinoso,
que tiene baja tensión superficial, y luego utilizar la técnica de onda continua. En el distal sí utilicé técnicas de condensación lateral, porque son conductos ovales. Entre un cono de 45 y hay que rellenarlos con más conos. Claro que también puedo usar la técnica de Tagger, que es usar unos instrumentos que van a girar y van a plastificar la gutapercha y van a rellenar. Pero normalmente yo, esa es mi experiencia, en los conductos amplios prefiero hacer técnicas de compactación lateral. Bueno, eso fue lo que hice en el año 2008. Y aquí están visualizando, ¿no? El cemento que utilicé en ese entonces era a base de hidróxido de calcio, hoy no haría eso, hoy utilizaría un cemento resinoso, de resina epóxica, o también un biocerámico. Y claro, en ese entonces no utilicé esta técnica. Normalmente la técnica de onda continua es utilizar un plugger, o sea, una de estas puntas que va a estar con calor y mire, en la medida que va ingresando, ¿no? Va plastificando la gutapercha y al plastificar la gutapercha, porque está entrando a cierta presión, hace que esta gutapercha eh, tome caminos como por ejemplo en las raíces mesiales se vaya hacia los istmos. Y no solamente la gutapercha, sino el cemento sellador. Y el cemento sellador que tenga baja tensión superficial y pueda favorecer esta técnica de onda continua son los cementos resinosos, ¿no? Y después se rellena con eh, gutapercha plastificada. Y estos son los instrumentos, los dos instrumentos. Por ejemplo, aquí tenemos el Fastpack, que va entre 150 a 200 grados centígrados para lograr esto, para plastificar la gutapercha, ¿no? Hacer que sea más fluida y por la diferencia de presión, el cemento sellador puede fluir hacia esas zonas que los instrumentos no van a ingresar. Y bueno, y el sistema de obturación. Y aquí tienen el caso, ¿no? Terminado. Esto fue el 5 de enero del 2009. Y, ojo, por el problema periodontal que tuvo, miren, doy de alta al paciente después de 6 meses. Controlo que todo esté ok. Aquí tenemos una imagen radiolúcida a este nivel, compatible con un proceso periapical, y vean a este nivel. Estamos visualizando que hay reparación. Claro, actualmente me gustaría, por ejemplo, contactarme con esta paciente y tomar nuevas radiografías y para un mejor control, un estudio tomográfico. Entonces, ningún conducto, doctores radiculares, puede ser bien obturado si no recibe una preparación adecuada. Podemos tener toda la tecnología del mundo, pero tenemos que saberla utilizar. Y tenemos que ir de la mano con esa tecnología, ¿no? Ahora hablemos un poquito de tomografía. Si bien es cierto, la interpretación radiográfica es fundamental, ¿no? Es fundamental en el área de la endodoncia, la tomografía computarizada de haz cónico, que es la tomografía Combin, se utiliza para varios fines. Por ejemplo, ¿para qué utilizaríamos la tomografía computarizada Combin? Aparte que tiene, a diferencia de la tomografía computarizada que se utiliza en medicina, como bien lo dijo al inicio Diego, en endodoncia lo utilizamos para campo reducido. Hay menor irradiación. Lo utilizamos para la detección de lesiones periapicales, análisis de casos de anatomía compleja, detección de fisuras y fracturas, para el planeamiento quirúrgico y no quirúrgico, sobre todo cuando queramos hacer microcirugías, ahora voy a presentar un caso de ellos, evaluación de casos de reabsorción interna y externa, manejo de lesiones traumáticas. Estas son situaciones que en la mayoría de las ocasiones no se pueden evaluar con una radiografía periapical. Bien, vamos a pasar rápidamente a lo que viene a ser los casos clínicos, creo que es lo que más interesa, ¿no? Miren, por ejemplo, este
reporte de caso. Esta es una configuración rara, ¿no? De los sistemas de conductos radiculares de un primer molar del maxilar superior. Miren cuántos conductos. 7 conductos diagnosticados usando COMBIN, tomografía COMBIN, tomografía computarizada. Esta es la radiografía. Todo lo que están viendo aquí son imágenes radiográficas. Pero claro, ¿cómo detectamos que había más conductos? Obviamente con una vista con magnificación, microscopio óptico, y visualicen la tomografía. En la raíz mesial, vean, hay 3 conductos obturados. En la raíz palatina, 2, ya van 5. Y en la raíz distal, estamos hablando de 2 más. 7 conductos. Y todo ellos visualizado con tomografía. Claro, la tomografía es antes de. Eh, este reporte de caso indica que los clínicos, o sea, nosotros, debemos de tener el conocimiento de las variaciones anatómicas durante todas las fases en donde hagamos diagnóstico y obviamente tratamiento. En tal sentido, nosotros debemos usar técnicas diagnósticas más nuevas como imágenes con BIM, un microscopio quirúrgico para ayudar en la detección de tales anormalidades y el eventual éxito de la terapia endodóntica. Qué importante es usar una tomografía para aquellos casos en donde sospechamos que hay la presencia de un conducto adicional o más conductos y no pueden ser visualizados por una radiografía convencional. Y si queremos ser exitosos, bueno, pues tenemos las herramientas. Vean otro caso, es otro reporte de caso, donde se hizo un estudio con tomografía con BIM, en donde se evalúa la morfología del sistema de conductos en piezas mandibulares en el sector anterior. Este es en una población serbia. Y lo que se visualiza aquí, vean, ¿no? Incisivos centrales y laterales, ¿con cuántos conductos? 2 conductos. Con 2 conductos. Y aquí tenemos que tener conocimiento al momento de hacer el acceso cameral. En estos casos nosotros tenemos que hacer un desgaste, siempre un desgaste compensatorio, ya sea para los centrales, laterales o caninos, anteriores superiores o anteriores inferiores. El desgaste compensatorio es la remoción de este pequeño hombro que está eh, prácticamente comunicando la cámara con el conducto, porque la cámara y el conducto se continúan, pero hay un pequeño hombro, una pequeña convexidad. Hay que eliminar esa convexidad. Si no eliminamos esa convexidad, ¿no? ¿Cómo yo podría ingresar a este conducto lingual? No habría forma. Y es más, así yo haya realizado una tomografía con BIM y detectado que hay 2 conductos, de nada me serviría si es que no me asiste el conocimiento. Para poder ingresar a esta zona, necesariamente hay que hacer un desgaste compensatorio. ¿Qué significa? Hago mi acceso cameral y si no realizo ese desgaste compensatorio, inmediatamente ingresaría la lima en este sentido. Y vean, se está yendo más hacia la pared vestibular y no podríamos contactar con la pared lingual. Entonces, el desgaste compensatorio es la remoción, ¿no? De esta prominencia que hay a este nivel, para que el instrumento ingrese recto y directo y podamos nosotros explorar toda la anatomía del conducto radicular. Ese desgaste compensatorio, miren, en este caso, ¿no? Es la remoción. Yo generalmente utilizo las gates, podemos utilizar otros instrumentos, es remover, ¿no? Este pequeño hombro. De no hacerlo, el instrumento siempre va a ingresar y se va a dirigir a esta pared. Jamás va a tocar la pared lingual o palatina. Y si hay 2 conductos, con mayor razón todavía. Miren este caso. Radiografía,
Algo nos llama la atención, sabemos que hay dos conductos y que se juntan, dos conductos que se juntan en uno, dos conductos y un solo foramen. Aquí tenemos, me parece, otras imágenes. Miren, cuando ustedes vean una radiografía en este sentido, con una cámara pulpar que se continúa con el conducto y de pronto desaparece el conducto, no es que el conducto necesariamente esté obliterado. Pensemos que puede haber la posibilidad de que haya más de un conducto, que a este nivel se puedan dividir, se pueda bifurcar en dos conductos. Miren esta otra imagen. Cámara pulpar se continúa con el conducto y de pronto desaparece, ¿no? Tenemos que pensar que hay más de un conducto, que hay más de un conducto. Y en estos casos, si queremos tener la certeza, ¿por qué no una tomografía? O también, miren este casito, aparentemente todo ok, ¿cierto? Un solo conducto, un solo foramen. Pero si yo tomo en otra angulación, ¿qué estamos viendo? ¿Mm? Por eso siempre la recomendación, no solamente ortorradial, sino mesio o distorradial. ¿De acuerdo? Para ir conociendo la anatomía. Estos casos no son míos, es de la literatura científica. Vean, estas, estos incisivos centrales, inferiores, que ya estaban obturados, había problemas ahí, eh, siempre había procesos, el paciente con malestar, y que observan la presencia de un conducto no encontrado, de un conducto no instrumentado. Esto, según la literatura, se encontró gracias al uso de la tomografía. Hicieron cortes axiales y vieron que efectivamente habían dos conductos. En este caso, uno obturado y el otro no estaba obturado. Y en el otro caso, los dos conductos que no estaban eh, preparados. Aquí tenemos la radiografía final. Vean, dos conductos en los incisivos. Vamos a ver otros casos. Esto ya, vean este casito. Es una paciente de 32 años. Se presenta a la consulta por presentar sensibilidad al frío. Al examen estructural no presenta cambios resaltantes. A la palpación y coloración de tejidos blandos normal. A la percusión horizontal, vertical y exploración con respuesta negativa. A las pruebas de sensibilidad térmica con el ENDO-ICE, respuesta positiva, o sea, hay vitalidad, indica que hay vitalidad. Se retira el estímulo y cesa inmediatamente la sensibilidad y se observa en corona gran restauración o pulso distal. Antes de ver esta imagen, yo estaba imaginándome, ¿no? Estaba pensando que era una pulpitis reversible. O sea, retirar ese material restaurador y hacer otro. Sin embargo, ¿qué es lo que estoy observando en la radiografía? Vean esta imagen. Una reabsorción dentinaria interna. Una reabsorción. Y eso ya me cambia el panorama. Por eso siempre el diagnóstico tiene que ser clínico radiográfico o clínico tomográfico. Porque yo no sé si esta reabsorción interna en otra vista de repente ya perforó una de las paredes. No sabría decirlo. En esos casos vale la pena una tomografía, ¿no? Aquí el diagnóstico cambia de lo que era una pulpitis reversible a realizar un tratamiento de conducto porque necesariamente hay que realizar un tratamiento de conducto. ¿Por qué? En estos casos de reabsorción dentinaria interna, la pulpa está vital, pero por X razones, razones idiopáticas, ¿no? Es que la camada de odontoblastos que están adheridos a la pared del conducto, ¿no? Por A o B, dejó libre esa área y el tejido pulpar entra en contacto con la dentina, no lo reconoces como suyo y lo empieza a fagocitar. Esa es la explicación o la teoría del doctor Renato de Toledo Leonardo, que es la más acertada en cuanto a explicar cómo es que se da este fenómeno.
¿no? ¿Cómo que se da esta patología? ¿Cómo es que el mismo tejido pulpar no reconoce a la dentina y lo empieza a destruir? Y si yo quiero parar ello, ¿qué tengo que hacer? Retirar el tejido pulpar. Pero si quiero también saber eh, con qué agresividad y cómo está anatómicamente esa deformación, es como una tomografía. Entonces, este es el caso de una reabsorción radicular interna, ¿no? El tratamiento sería una biopulpectomía. Y miren este otro casito de una reabsorción dentinaria interna. Prácticamente el tejido pulpar está eh, eh, fagocitando o reabsorbiendo la dentina de las paredes del conducto. Y aquí pareciera que no es como que no hay tanta destrucción porque veo paredes, ¿no? Pero para esos casos nos ayuda una tomografía. Esta es una vista en este sentido. Aquí tenemos una vista, un corte axial. Vean en este corte, a este nivel. Miren la pared de dentina que queda, bastante delgada, bastante y puede ser propenso a una fractura, y en base a ello nosotros tenemos que determinar qué tratamiento seguir. ¿Conservamos o no conservamos esa pieza dentaria? ¿No? Y esta es otra vista, un corte sagital. También, si aquí estamos viendo la destrucción de mesial hacia distal, aquí estamos viendo, ¿no? De vestibular hacia palatino. La relevancia de una tomografía en endodoncia. También para nosotros es muy importante la relación entre el seno maxilar y los ápices dentarios, sobre todo en el sector posterior. ¿Por qué es importante para el odontólogo? ¿No? Aquí tenemos que tener en cuenta que las piezas dentarias que están más cercas a- al seno maxilar nos pueden crear, ¿no? Complicaciones, y la idea es evitarlas, ¿no? Por ejemplo, el primer premolar es el diente posterior superior que se encuentra más alejado del seno maxilar. Y en la medida que avanzamos al sector posterior, ¿no? Hay esa tendencia a que esa distancia vaya disminuyendo, o sea, nos vayamos acercando. Y hay que tener bastante cuidado con todo ello. El conocimiento de esa relación entre el seno y los ápices, ¿no? De los dientes posteriores superiores, es fundamental para evitar complicaciones frente a distintos tratamientos, quirúrgicos, endodónticos, en fin, periodontales. Este es un caso de la doctora Elizabeth Delgado, es R2, ya termina ahora en agosto su especialidad. Es un caso clínico sobre microcirugía endodóntica y periodontitis apical. Este es el casito, miren, esta es la pieza dentaria a tratar, esta es una primera premolar, ¿de acuerdo? Y es una pieza 2, 5, bueno, no hay a las pruebas de sensibilidad, percusión horizontal, vertical, positivo, a las pruebas de sensibilidad negativo, palpación positivo, movilidad fisiológico, y este es el caso. Vean en esta radiografía panorámica. Es evidente que hay un sobrepase del material de obturación, ¿no? Eh, es evidente a este nivel. Y la paciente está con molestias en esa área. Entonces, retirar ese material es complicado. Y además, con la ayuda de la tomografía que encontramos, miren, hay un sobrepase, pero adicional a ello, vean este video, esperemos que se pueda visualizar lo cierto. No, bueno, aquí había un video, no lo puedo abrir. Bueno, lo cierto es que en la medida que estamos haciendo los cortes, se visualiza un conducto que no ha sido tratado, ¿no? Entonces, recae
en hacer una apicectomía. Primero retratamiento ortogrado y después microcirugía endodóntica. Estos son el plan de tratamiento, que no los voy a mencionar, pero la tomografía nos ayuda bastante en poder calcular, ¿no? Las distancias, por ejemplo, de esos 3 milímetros necesarios para hacer la apicectomía y también calcular cuánto de tejido está afuera, ¿no? Aquí estamos prácticamente 5 milímetros y aquí tenemos que hacer desde el vértice hasta la zona de corte en promedio 3 milímetros. Entonces, el tratamiento quirúrgico con apicectomía, ¿no? y obturación retrógrada mostró resultados, ¿no? De manera significativa. Veamos otro caso rápidamente, porque la hora nos está ganando. Vea este otro caso, radiográficamente, esta lesión que hay a este nivel, en esta panorámica, parece que solamente involucra a este lateral, pero realmente estábamos hablando de un absceso apical crónico porque presentaba una fístula tanto en vestibular como en, no sé por qué no me permite el video, no me permite el video. Y aquí Sí, vemos, doctor, disculpe, quizás si selecciona la imagen, ahí le debe aparecer una varilla para reproducir el video. ¿No le aparece debajo de la imagen? ahí está. Sí, gracias, doctora. Vean acá, en esta zona, mire, de lateral, tremenda lesión con compromiso de la tabla palatina y vestibular. Miren la ayuda de una tomografía, una reconstrucción en 3D. Miren la destrucción en una vista vestibular y también por palatino. Obviamente, con una radiografía no podríamos determinar ello, así con una tomografía. Y aquí está la parte quirúrgica, no lo hicimos en mi consultorio, se lo hicieron en otro lugar. Mire cómo fue evolucionando favorablemente. Esta es una imagen del 13 de febrero, la lesión ha disminuido. Y tuve la necesidad de hacer también un tratamiento de conducto en el canino, porque después de un cierto tiempo empezó a tener problemas, ya no había sensibilidad a los cambios térmicos y hubo necesidad de hacer un tratamiento de conductos. Este otro caso bastante relevante sobre el radix entomolaris, ¿no? Sabemos que estas piezas dentarias, como las molares inferiores, tienen dos raíces, pero adicionalmente pueden tener una tercera raíz, ¿no? Pueden tener una tercera raíz. Aquí estamos viendo en esta imagen radiográfica la presencia de esa raíz y puede que pase desapercibido. Por eso la idea de tomar en otra angulación. Eh, el radix entomolaris, miren, la prevalencia generalmente es más que todo en la población china, de 5 a 30%, un 5% en la población de europeos y de indios, un 3% en los africanos. Y en el Perú, ¿a quién no le gusta comerse un rico chifa? Hay bastante población asiática en nuestro medio y podemos pensar que si tenemos como paciente a estos ¿no? Pobladores asiáticos, puede que nos encontremos con estos casos de radix entomolaris. Vamos viendo, se dice entomolaris porque esa tercera raíz está orientada hacia la cara lingual y paramolaris cuando está orientado hacia vestibular. Bastante sencillo de eh, entender. ¿Y cómo diagnosticamos esa variación anatómica? Miren, esta es la radiografía y aparentemente no se visualiza mucho. Y en esta otra sí. Por eso la necesidad de tomar dos radiografías, ¿no? En distintas angulaciones, para poder tener certeza de la anatomía eh, de la pieza dentaria a tratar. Aquí vemos la cavidad de acceso, esos son los conductos mesiales, el distal y el radix. Aquí está el estudio tomográfico, ¿no? Esto vendría a ser el radix.
Y esta es la resolución del caso. Esto fue la pieza dentaria. Vamos a pasar rápidamente esto. Miren radiográficamente en la panorámica. Aquí se visualiza esa tercera raíz. Y ojo, acá también. Existe esa bilateralidad. Si hay en un lugar, si hay en un lado, también, si está en el lado izquierdo, también se puede presentar en el lado derecho. Hay que tener también ese conocimiento. Miren la radiografía periapical en la pieza 4-6, este radix. Después la paciente se desaparece, ¿no? Regresa a los 3 meses y se le hace una tomografía. Miren, en este corte, la curvatura tan pronunciada de ese radix, la complejidad que implica para el endodosista tratar este conducto. Y a pesar, y además de ello, el problema ya de absceso que tenía, porque se desapareció la paciente, ¿no? Inclusive se cambia el diagnóstico, hay un absceso apical crónico y se procede. Se hacen las conductometrías, la preparación biomecánica, ¿no? Con distintos sistemas. Y aquí tenemos la técnica de obturación de onda continua. Parece sencillo, ¿no? Otro reporte de caso, sobre todo complicaciones de casos de sinusitis odontogénica. Miren, esta paciente tenía un problema en donde inclusive tenía molestias en la parte del pómulo, de la vista, y se determina que hay que hacer un tratamiento porque también había una imagen osteolítica en la radiografía. Y se decide hacer una tomografía. Cortes axiales de la pieza 2.7, en la medida que vamos profundizando, ¿no? Vemos cierta vecindad. Aquí estamos visualizando, por ejemplo, en este corte coronal, miren la comunicación con el seno maxilar, cosa que no se veía con una radiografía. Aquí está, es bastante evidente aquí. Y aquí podemos, en este corte coronal, calcular, ¿no? Medidas. Lo cierto es que aquí tenemos en este corte transversal, ¿no? El proceso, que no era tan visible en una radiografía. Y eh, nos daban luces sobre la molestia que tenía la paciente, ¿no? Lamentablemente se tuvo que extraer, ¿no? La paciente no quiso que se le interviniera y tuvo que extraerse. Pero adicionalmente a ello, aquí se puede ver en esta imagen, miren esta zona de aquí, una imagen hiperdensa, ¿no? En el seno maxilar, compatible con sinusitis odontogénica. Y la paciente ni siquiera tenía conocimiento de ello. Rápidamente, este otro caso clínico que recién me ha llegado, miren, no se visualiza prácticamente conducto, esta pieza dentaria, y hay necesidad de hacer, de saber, ¿no? Si presenta conducto o no presenta conducto, si se podemos rehabilitarla o no podemos rehabilitar esta pieza dentaria. No sé si acá, aquí estamos viendo, miren, estamos visualizando conducto y aquí también estamos visualizando presencia de conducto. Se le tomó varias radiografías y no pudimos nosotros saber a ciencia cierta si era viable o no un tratamiento de conducto. Solamente lo supimos a raíz de la tomografía, ¿no? A raíz de la tomografía. Bien, doctores, ya para ir finalizando, el campo de visión para una tomografía en endodoncia debe de ser de 5x5 o de 4x4, ¿no? Aquí tienen la resolución eh, de los boxes, ¿no? Que se debe de pedir al, al especialista, al radiólogo, ¿no? En fin. Y solamente ya para terminar, esta es una revisión sistemática de la literatura adaptada por el doctor Siqueira, en donde dice que de 2000
tratamientos de conducto, ¿no? Eh, con un proceso periapical, estos solamente van a ser exitosos en un 85%, ¿no? O sea, van a haber, de 2.000 casos, van a haber 300 fracasos. Pero esos 300 fracasos se pueden hacer un retratamiento. Y el porcentaje de éxito de retratamiento involucra a un 68% de éxito. O sea, van a haber 96 fracasos. De esos 96 fracasos, se les puede hacer microcirugía apical. Y la microcirugía apical tiene un porcentaje de éxito del 93%. Al final nos quedamos con 7 fracasos. Entonces, la probabilidad de éxito de un tratamiento de conducto, ¿no? Con todas estas opciones es del 99.7%. Entonces, casi el 100% de probabilidades de mantener un diente en boca sano y en función. No sé si ustedes conocen si hay alguna otra especialidad con semejante pronóstico usando criterios rigurosos. Bien, doctores, creo que me he excedido 7 minutos y disculpen la interrupción al inicio y no sé si hay algunas preguntas, eh, dudas o ya estamos cansados. Al menos espero que les haya servido un poco de todo, de lo que se ha hablado, de lo que es la endodoncia propiamente dicha, y el avance de la tecnología, y en donde tenemos que estar independientemente de las especialidades, ir de la mano de la tecnología y hacer uso de esa tecnología. Si no hay preguntas, no sé, Diego, no sé si me están escuchando. A ver, doctores, hola doctores, ¿cómo están? A ver, estamos a poco de terminar la presentación y tenemos aquí ya la consulta de la doctora Betsabet. ¿Qué cemento resinoso recomienda? Ah, de preferencia, el gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar? El AH+. AH+. Hay otros cementos resinosos como el Biosil, que también se puede utilizar, ¿no? Son cementos resinosos que tienen baja tensión superficial y son los más utilizados. Claro que actualmente también existen los cementos biocerámicos, pero que todavía están en estudio. Y los estudios actualmente no revelan que sean superiores a los cementos resinosos, sabiendo que los biocerámicos son mucho más costosos, ¿no? No sé si creo que no hay más preguntas, Diego. A ver, tenemos al doctor José Muyo. Muchas gracias, doctor José Muyo, por su pregunta. Se la transmito, doctor. Sí, por favor. ¿Cómo retiro la lima fracturada en el caso que presentó? Ya, ¿cómo retiré esa lima? Fue en el conducto distal. Y realmente yo lo que hice fue, cuando hay un instrumento fracturado, lo primero que hago es procurar hacer un bypass. Y como es un conducto amplio, en sentido eh, vestíbulo lingual, hice el bypass, o sea, el sobrepase, y en la medida que estaba ampliando el conducto más la irrigación, intuyo que en ese momento salió. No fue algo que yo haya utilizado específicamente para retirar. Pero actualmente, ¿qué se hace? Si en un momento dado uno logra el bypass, ampliamos ligeramente, dejamos que ese instrumento, hay que ampliarlo para que deje de estar atornillado y podamos colocar un inserto de ultrasonido. La vibración ultrasónica puede ayudar bastante en expulsar la lima. Ahora, también hay que saber qué tipo de lima es. Una lima eh, 10 o cuanto más delgada es más fácil de retirar que una lima mecanizada, que tiene más taper, más masa. Y si está en una curvatura, ¿no? Se complica.
La recomendación que yo siempre hago a mis alumnos, ¿no? Hay que procurar no fracturar instrumentos, porque es complicado retirarlos. Es la verdad, es muy complicado retirarlos. Y la idea es que si estamos trabajando en conductos con curvatura, el instrumento que se debe de utilizar debe ser nuevo. De esa manera evitamos la fatiga cíclica y también la fatiga torsional. A más usos o a más reuso, a reusar el instrumento, estamos creando fatiga cíclica y en algún momento se va a separar, se va a fracturar. Y el otro tipo de fractura es la torsional. Está ingresando el instrumento al conducto y nos olvidamos de hacer ese glide path, ese acondicionamiento, esa vía de deslizamiento, ¿no? O estamos forzando el instrumento a que ingrese, se atrapa el instrumento, sigue rotando y se fractura. En esos casos es mucho más difícil retirarlos. Entonces, el consejo es evitar usar más de 2 o 3 veces esos instrumentos para evitar eh, la fractura de ellos, ¿no? No sé si con ello respondí a la pregunta. Al parecer sí, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Luis Robles, que consulta si se instrumenta el conducto. Perdón, si se instrumenta el conducto, Sí. los conductos tienen que instrumentarse. A ver, doctor Luis Robles, si podría profundizar un poquito mejor su pregunta, sería genial para que el doctor Luis Cafo pueda resolverla. Igual, doctores, estamos libres a que puedan realizar sus preguntas sobre la ponencia del doctor o alguna duda referente a un protocolo de endodoncia en específico. Gracias, doctor Muyo, por su pregunta también. Con respecto a esta pregunta, si se instrumenta el conducto, todos los conductos tienen que estar instrumentados, tienen que estar conformados y tienen que estar desinfectados, inclusive en los casos de biopulpectomía. Porque a veces hay pacientes doctor, hay colegas que dicen, no, pero si no hay bacterias en una biopulpectomía, ¿por qué debo de usar el hipoclorito de sodio? Y la respuesta es bastante sencilla, porque el hipoclorito de sodio nos disuelve el tejido orgánico. Y cuando hablamos de tejido orgánico, estamos hablando del tejido vital, de la pulpa, ya sea, sobre todo, haciendo con bacterias, tenemos que retirar todo el tejido pulpar, no solamente de ese tejido que está en el conducto, que es lo que estamos visualizando, y en todo ese enmarallado de conductos que hay, por eso se dice sistema de conductos, tiene que penetrar el hipoclorito, disolverlos y retirarlos, para en un momento dado acondicionar la dentina del conducto, para que reciba el cemento sellador y el material de obturación. Genial. Doctor Luis Robles, justamente, no sé si puede intervenir de repente con su audio, doctor. Así, me Justamente ha está preguntando si se escrito, instrumenta el conducto, pero sigue la secreción purulenta, a qué puede deberse, ¿no? Claro, si hay ah, secreción purulenta, es porque quizás exista un proceso osteolítico, una imagen radiolúcida en el periápice, y quizás también podamos hacer un estudio tomográfico, ver la extensión de la lesión, y quizás estemos ya hablando de algún tipo de quiste, porque si estamos instrumentando, estamos irrigando, y el irrigante está ingresando hasta donde debe de ingresar, ¿no? Porque el irrigante, eh, algo que me olvidé de decir es que cada vez que irriguemos, por lo menos 2 centímetros cúbicos de irrigante, por cada vez que estemos retirando el instrumento, hay que estar irrigando y aspirando. Y si no fuese el caso, ¿no? Medicación intracanal. Y si a pesar de ello todavía persiste, definitivamente la tomografía, y si hay una lesión a nivel del periápice, quizás recurramos a lo que es una ya endodoncia quirúrgica, ¿no?
hacer la obturación y hacer una apicectomía. ¿Por qué? Porque esos 3 o 4 milímetros finales, que es la porción apical, vamos a encontrar la mayor cantidad de ramificaciones que el instrumento no va a ingresar y que a veces tampoco es irrigante. Por eso es que se realiza apicectomías y mínimo 3 milímetros. En esos 3 milímetros vamos a encontrar diversidad de conductos secundarios, accesorios, deltas, que microscópicamente hablando es un espacio suficiente para que alberguen bacterias, suficiente, e infecte el periodonto. Genial, doctor. Tenemos a la doctora Edith Rodríguez con su pregunta, ¿en qué caso de pólipo pulpar, cuál sería el protocolo de atención? En los pólipos pulpares estamos hablando o no, de las hiperplasias pulpares. El protocolo es saber si la porción apical eh, está con su formación normal o está abierta. Imaginemos que sea con su formación normal, está cerrado. Entonces, en las hiperplasias, lo que hay que hacer es remover todo ese, previa anestesia, remover todo ese tejido pulpar, ¿no? Y proceder a un tratamiento de conducto normal. Hay que remover todo ese tejido hiperplásico que está en cámara, ¿no? Va a haber sangrado, sí. Eh, de ahí eliminar todo el proceso carioso, si es necesario reconstruir parte de las paredes e iniciar el tratamiento de conducto. Pero va a depender mucho de la anatomía si tenemos ápices cerrados, ¿no? Genial. Y por último, doctor, la pregunta del doctor Walter pregunta, ¿qué medicación intraconducto recomienda? Mira, hace poco estuve en Brasil, en la USP, en la Universidad de Sao Paulo, haciendo una pasantía, y se tocó el tema de la medicación intracanal. Los americanos, por ejemplo, no son muy compatibles con el uso de medicación intracanal. Ellos utilizan bastante el hipoclorito de sodio al 5,25% en bio, en necro, pulpectomías. Los profesores de Brasil que hacen muy buena investigación y que están también en ese nivel, eh, tienen muchos estudios, muchos artículos en donde utilizan, ¿no? Para sus tratamientos medicación intracanal. Y de preferencia utilizan el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio no tanto con yodoformo, sino hidróxido de calcio mezclado con suero fisiológico. El tema es cómo llevarlo, ¿no? El tema es cómo llevarlo. Eh, y hay también hidróxido de calcio que ya viene, ya preparado para simplemente inyectar. Y respecto a ello, sí, hidróxido de calcio se puede utilizar, dejarlo 7 días, 14 días, 21 días, ¿no? Pero se coloca la medicación una vez que hemos conformado el conducto, hemos culminado la preparación del conducto. Porque si no, no podríamos colocar el hidróxido de calcio en toda la longitud. Entonces la respuesta es hidróxido de calcio, ¿no? De preferencia sin aditamentos, ¿no? Puro. Genial. Por último, tenemos una última pregunta, justamente han escrito, ¿cuánto tiempo máximo se puede dejar los conductos obturados si por motivos el paciente, si por X motivos el paciente ya no regresa para la rehabilitación? Okay, muy buena pregunta. Actualmente, ¿qué se debe de hacer o qué se hace? Porque nos puede suceder, ¿no? Hoy día terminamos el tratamiento y el paciente dice, doctor, me tengo que ir de viaje mañana, pasado mañana. No nos da tiempo para hacer la rehabilitación. En el posgrado, ¿qué enseñamos nosotros? Que para evitar la microfiltración coronal, ya no dejamos, como antes se hacía en el eugenato, mucho menos dejamos coltosol, ya no. Dejamos a nivel del piso de la cama, si fuese el caso de una molar,
eh, ¿cómo se llama esta cinta blanca? Doctora Verónica, ¿de repente me ayudas? Teflón. El teflón. El teflón que está autoclavado y todo rellenamos o bien ionómero de vidrio o bien resina fluida. O sea, sellamos con resina. Aliviamos la oclusión y el paciente se puede ir. Y de esa manera evitamos la microfiltración. No dejamos con un cemento provisional, porque ese cemento provisional máximo puede estar en boca 10 días, pero se puede caer y se contamina. Y no podemos saber qué tanto bacterias propias que están en la boca han ingresado eh, o pueden haber infectado la porción coronal. Entonces, siempre sellar los conductos. Así el paciente no viaje. Siempre tener en cuenta ello, ¿no? Teflón y resina, porque no me vidrio. Muy bien, muchas gracias, doctor Cafo, de verdad, por tan excelente ponencia y también a los doctores que participaron con sus preguntas, por, bueno, ser tan dinámica esta ponencia, esta masterclass. De verdad que estamos muy agradecidos con todos, también usted, doctora Verónica, muchas gracias también por estar presente, por apoyarnos también en esta etapa de aniversario. Bueno, y como ya la hora se nos pasó un poquito. Le agradecemos mucho a los doctores por la paciencia y por haber estado conectados acá. Les recordamos que mañana es de forma presencial la Jornada Internacional de Odontología Digital. Están todos cordialmente invitados. Esperamos verlos por allá, darnos un abrazo y saludarnos, conversar tal vez un rato. Así que van a ser bienvenidos por allá mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias, doctor Cafo, de nuevo. Muchas gracias, doctora Verónica, de nuevo. Creo que ya nos vamos despidiendo. Tal vez las últimas palabras para despedirnos, doctor Cafo. Sí, nuevamente saludar a Dentística, porque a través de Dentística estoy dictando para CEDIX por su aniversario. Desearles lo mejor. Éxitos a ti, David, a Diego. Y yo bastante contento también con CEDIX porque parte de esta presentación ha sido con las imágenes proporcionadas por CEDIX, ¿no? Que, que son pacientes que he derivado para ustedes porque sé que tienen muy buenos equipos, Newton, muy buena resolución y ustedes solo se recomiendan. Nuevamente, éxitos y feliz aniversario. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Luis. Muchas gracias, doctores, por su participación. Al doctor Luis Cafo, excelente ponencia. Igual, no cabe duda que justamente ya los doctores están preguntando por los cursos de dentística, del tema de endodoncia. Genial, el doctor Luis Robles ya está preguntando aquí en el chat, ¿no? Así que, doctores, al interno, justamente ya se van a comunicar con ustedes en el transcurso de hoy, mañana. Igual, doctores, cualquier consulta en el grupo que tenemos ya activado. Así que unas últimas palabras de la doctora Verónica, a lo mejor, para poder finalizar este Zoom. Muchas gracias, Diego, por el pase. Nuevamente agradecidos en representación de todo mi equipo. Reiterarles el saludo por su aniversario. Éxitos en los proyectos, sé que están avanzando con muy buen pie y todos deseamos que ese ritmo se mantenga. Muy agradecido también al doctor Lecafo por la ponencia del día de hoy. Nunca hay nada más que esperar. Las ponencias del doctor son súper completas y súper interesantes. Así que ha sido un honor contar con él el día de hoy. Y dado que están consultando con el tema de los cursos de endodoncia, sí, efectivamente estamos ya próximos a eh, programar dos nuevos grupos con el doctor Luis Cafo. Son cursos bastante completos y modulares, así que tiene nuestras redes sociales a través del Instagram, @dentística Perú, y a través del Facebook también como Dentística nos pueden ubicar. Y cualquier información acerca del curso y para que sean pues acreedores a precios promocionales, pueden indicarnos que han formado parte de este masterclass junto con CEDIS y podemos por ahí manejar bastantes promociones con cada uno de ustedes. Nuevamente, muy agradecidos con cada uno, con todo el equipo de CEDIS, con todos los colegas que nos están acompañando hasta estas horas de la noche y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias a Muchas todos. gracias, doctores. Buenas noches. Nos Buenas vemos noches. mañana Hasta en la mañana. festividad Buenas noches. del sexto aniversario. Hasta luego, doctores. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.
Ahora sí, ¿se visualiza? Sí, doctor, sí se visualiza.